Este sábado es un poquito diferente. Está frío. Y saben que no podemos medir bien el aire acondicionado, así que hay que venir abrigado a la iglesia. Segundo, hay un campamento de aventureros y creo que un 30-40% de la iglesia está en ese campamento. Así hoy por eso está la iglesia un poquito más vacía. Hay parte del equipo pastoral que está en misión. Sami, el pastor de jóvenes, está en el campamento de aventureros. Daniel le pidió a la conferencia que vaya a predicar al sur de la Florida, así que está predicando en el sur de la Florida. Y Denar está en una campaña evangélica en Alabama y hoy termina con la campaña evangélica y nosotros estamos acá. Y Dios tiene algo para nosotros. Y quiero decirles que ayer tuvimos una experiencia muy linda y quiero decirles a los que están en Switcher que no me larguen el cronómetro porque todavía no estoy predicando. Pero ayer tuvimos una experiencia espectacular porque abrimos una célula de Adoración Sin Fronteras en Europa. Gloria a Dios, sí, un aplauso. Y estuvimos a las 2 de la tarde conectados allí. Nosotros tenemos una célula de Adoración Sin Fronteras aquí, que la pastora es nuestra tesorera, Nayalí. Esa célula tenía gente de Europa que tenía que levantarse a las 2 de la mañana para conectarse en esa célula. Entonces, nuestro pastor online, que es Jesús de la Rosa, él trata de conectar a la gente que se conecta sistemáticamente con nosotros para que se sientan parte de nosotros. Y él se conectó con la gente de Europa y entonces tuvieron la idea de hacer una célula allá. Entonces los que estaban levantándose a las 2 de la mañana, que eran de Adoración Sin Fronteras acá, ahora lo tienen a las 8 de la noche, allí, hora de España y de Alemania, creo también, y de Francia, y a las 2 de la tarde de acá. Y entonces ayer estuvimos en esa primera reunión y fue fascinante. Fascinante escuchar los testimonios, fascinante de ver a nuestros hermanos que se conectan hace mucho con nosotros, que están encendidos en Jesús y en el Espíritu, y que ellos quieren ser parte de la misión y del movimiento que Dios está levantando. Y por eso, como siempre, también quiero comenzar con un testimonio que viene de otro lugar, que son de nuestros hermanos online, para que nos saluden y podamos conocerlos. Le voy a pedir entonces en Switcher que pongan el video de esta mañana. Hola, ¿qué tal? Les mandamos un fuerte abrazo desde México. Mi nombre es Diana. Yo soy Omar. Y desde inicios de la pandemia hemos estado conectados con Forest City. Y el testimonio que queremos compartir con ustedes, pues bueno, son dos cosas. Número uno, que en la pandemia su servidor me enfermé de gravedad. Bueno, y ya éramos miembros de la célula internacional. Pues eso nos ayudó, nos levantó y tuvimos fuerzas para seguir adelante, ¿no es así? Así es, estaban pues muy al pendiente de mí. Me encantó saber que tanto mis hermanos ahí en Forest City, en la célula internacional, y juntamente recibir esa llamada linda del pastor Joel, hizo, ¿verdad?, que el Señor obrara un milagro maravilloso en su servidor. El Señor me restaura la salud. Estaba yo todavía en cama, no, difícilmente me levantaba. En ese momento un grupo de hermanos aquí en México, a través del celular, de una llamada telefónica, varios se conectaban y bueno, tenían ahí el teléfono, los auriculares y estaban escuchando las predicaciones. Así se compartían ellos los temas. Yo recuerdo muy bien que tosía bastante, era algo difícil, no fue rápida esa recuperación, pero allí postrado en la cama le pregunto al Señor: Padre, ¿y para qué me dejaste? Y entonces recibo esa invitación, cierro mis ojos y digo: Señor, gracias porque me estás dejando para predicar tu palabra. Y déjenme decirles que es un milagro lo que sucedió esa mañana de sábado, porque
durante 1 hora su servidor no tuvo problemas respiratorios, no tuve problemas de estar tosiendo. Fue un milagro que me confirmó que el Señor me estaba dejando aquí para predicar su palabra. El segundo testimonio que puedo darles, hermanos, es que a partir de esta nueva familia, ¿verdad? Y he desechado de mi mente el Dios equivocado que yo tenía. Ahora predicamos a Jesús, la única verdad que interesa, y doy gracias, mis hermanos, porque ustedes tienen la bendición ahí de los pastores. Daniel Ponce, me encantan sus temas, tiene un enfoque maravilloso, Dios lo siga bendiciendo. También Pastor Barrios, Dios lo siga usando. Pues bueno, les mandamos un saludo y muchas bendiciones. Gracias, hermanos. Adiós. Dios me los siga cuidando a todos ustedes. Sigan adelante con movimiento, pero sigamos avanzando, ¿verdad? Con la dirección de nuestro capitán, que es Cristo Jesús. Los amamos, hermanos. Dios los bendice. Saludos desde México. Hasta luego. Realmente es hermoso lo que Dios nos está permitiendo vivir y ser testigos de lo que está pasando. Yo le compartí ayer a la célula de Europa que siempre quise vivir lo que estoy viviendo. Y yo sé que es el comienzo de algo, porque Dios se está moviendo. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es seguirlo. Ni adelantarnos, ni retrasarnos. Es seguir por donde Él va. Muy bien, ahora sí me pusieron el cronómetro y por favor me ponen la primera pantalla porque el título del sermón de hoy es Justicia injusta. Esto podríamos decir que es un oxímoron, una contradicción, una paradoja. Justicia injusta. Es más, nosotros vamos a notar que cuando leemos la Biblia, pareciera que todo es una contradicción. Y justamente la fe tiene que ver con aceptar que la justicia de Dios es injusta. Y yo sé que ustedes muchas veces leyeron la Biblia y al leer la Biblia, por momentos, ¿dónde está la justicia? ¿Y saben por qué? Porque nuestro concepto de justicia no es el mismo concepto que Dios tiene de justicia. Porque para nosotros la justicia es darle a cada uno lo que merece. Y lo que nos muestra la Biblia acerca de Dios, que la justicia de Dios es justamente lo contrario, es darle a cada uno lo que no merece. Y Dios es justo dándonos lo que no merecemos. Y cuando nosotros pensamos que Dios nos tiene que dar lo que merecemos, nos alejamos de Dios. No descubrimos la justicia de Dios. Y por eso el pasaje que voy a predicar hoy era parte del sermón pasado, pero como no lo pude terminar, entonces hice un sermón de la última parte del sermón pasado, porque hubo mucha gente que me preguntó y me dijeron, nos gustaría que prediques sobre esto, que termines el sermón. Y quiero decirles que en este pasaje para mí es muy difícil, es uno de los más difíciles de la Biblia, porque en este pasaje se ve la justicia injusta de Dios. Y vuelvo a repetir, fe significa aceptar la justicia injusta. Y cuando no acepto la justicia injusta y quiero una justicia justa, me chasqueo. Y vamos a analizar este pasaje. Antes de analizar, vamos a hacer un repaso de lo que aprendimos el sábado pasado. Recuerden que estamos en una serie que se llama Hijos de Abraham. Esta es la serie que va a durar por mucho tiempo. Voy a analizar el libro de Génesis y creo que va a ser muy relevante para nosotros y nos va a ayudar a entender específicamente la Biblia. Lo primero que vimos nosotros el sábado pasado
es que Dios, ¿qué? No cambia. Dios es siempre el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Si Dios es amor ayer, Dios es amor hoy y Dios es amor siempre. Dios no cambia. Los que cambiamos somos nosotros, pero Dios siempre es el mismo. Ese es un principio. Y si queremos entender la Biblia y queremos entender a Dios, tenemos que aceptar por fe ese principio que está establecido incluso en la Biblia. Segundo, otro principio, el pecado cambia la percepción de Dios en el pecador. Como Dios no cambia y Dios siempre es amor, cuando nosotros pecamos y cuando el pecado, el virus del pecado entra en nuestra cabeza, nos cambia la visión de Dios y a nosotros nos parece que Dios cambia, pero Dios realmente no cambia. Es nuestra percepción de Dios que nos hace parecer que Dios cambia. Es lo que provoca el pecado que nos hace parecer que Dios cambia. Pero Dios no cambia. Y cuando leemos la Biblia, tenemos que tener estos principios que estos principios rigen las palabras de la Biblia, porque las palabras de la Biblia a veces pareciera que contradicen estos principios. Es más, las palabras de la Biblia a veces los contradicen. Pero nosotros no nos aferramos a las palabras de la Biblia, sino que nos aferramos al mensaje de la Biblia, y el mensaje de la Biblia está revelado en una persona que se llamó Jesucristo. Y por eso la Biblia, el estudio de la Biblia, debe ser regido por Jesucristo. El centro tiene que ser Jesucristo. El filtro debe ser Jesucristo. Si yo hago de las palabras de la Biblia el filtro para entender la Biblia, voy a llegar a conclusiones totalmente equivocadas. Y es por eso que el cristianismo está tan dividido. Porque el cristianismo ha hecho de las palabras de la Biblia el filtro para entender la Biblia. Pero si todos entendiéramos la Biblia a través de Jesús, todo el cristianismo estaría unido, porque Jesús no causa división, causa unión. Pero cuando sacamos a Jesús del centro, cuando ponemos a Jesús de lado, entonces eso trae división. Tercer principio. Dios no soluciona los problemas por la fuerza. Si Dios no solucionó los problemas por la fuerza en el pasado, tampoco soluciona los problemas en la fuerza en el presente. Y tampoco solucionará los problemas por la fuerza, ¿cuándo? En el futuro. Dios no cambia. Y Dios, la única fuerza que utiliza para solucionar los problemas se llama amor. Y es el amor que tiene una fuerza que puede vencer cualquier oposición. La fuerza física, la fuerza compulsoria, la fuerza de la obligación se necesita cuando falta el amor. Y por eso donde ustedes vean compulsión, donde ustedes vean obligación, es porque de allí desapareció el amor. Y vamos al cuarto principio. El pecador es transformado por la presencia de Dios. El pecador no es consumido por la presencia de Dios, sino que el pecador es ¿cómo? Transformado. ¿Qué es lo que nos hace pensar que la presencia de Dios nos consume? El pecado. Es el pecado que nos engaña, que nos hace pensar que la presencia de Dios nos consume, y esa percepción puede ser tan grande que nos destruye. Pero no es Dios el que nos destruye, sino que es nuestra percepción que el pecado produce en nosotros, y es el pecado el que nos destruye. ¿Se entiende? Esto parece un poquito, ¿por qué parece un poquito confuso? Porque desde hace prácticamente 2000 años nos están enseñando otra cosa. Y entonces cambiar el chip, que por 2000 años, no tanto, 1900, 1850 años, que nos han enseñado de una manera, ahora de repente cambiar esto, cuesta. Y ahora sí, vamos al tema de hoy. Génesis 4, 1 y 2. Adán y Eva tenían todos estos problemas que les causó el pecado, pero deciden tener hijos. Y entonces así lo describe Génesis 4, versículos 1 al 2. Dice así: el hombre tuvo relaciones sexuales con Eva, su mujer. Y ella quedó embarazada y dio a luz a Caín.
y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. El relato es muy escueto de lo que sucede aquí. Y por eso tenemos que ver, para analizar y sacarle jugo a este pasaje, tenemos que ver algunos detalles que nos van a dar ciertas llaves para entender el significado. Y una de las cosas son los nombres que ellos ponen. Es más, en el hebreo dice de esta manera, y ella quedó embarazada, hablando de Eva, y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido un varón, el Señor. ¿Qué pensaba Eva cuando dio a luz? Eva pensaba que la promesa que está registrada en Génesis 3:15, que Dios le había dicho que un descendiente de ella iba a pisar la cabeza de la serpiente, Eva ya pensaba que había dado luz al Mesías. Y Eva tenía el mismo problema que tenemos nosotros. Cuando Dios dice, da una promesa, ¿cuándo queremos que se cumpla la promesa? Ahora. ¿Y cuántos años pasaron para que se cumpla la promesa cuando Eva pensó que se había cumplido la promesa en sus días? 4.000 años, más o menos. Imagínense cómo es el tiempo de Dios. Eva pensaba que Caín era el Mesías y puso todas sus expectativas en Caín. Pero dice que después tuvo un hijo y a ese hijo le puso Abel. ¿Y saben qué significa Abel en el hebreo? Abel significa vanidad, vapor. Abel ya no era... Todas las expectativas las puso en Caín. Y me imagino que Eva empezó a criar a Caín, y Eva y Adán también, no la quiero meter a Eva en el problema solamente. Adán y Eva comenzaron a criar a Caín y se dieron cuenta que Caín no reaccionaba como tenía que reaccionar. Y como Adán y Eva no tenían todavía un manual de psicología y todavía no tenían experiencia, estaban aprendiendo a criar hijos, ¿qué habrán querido usar para corregir a Caín? La fuerza. Y mientras Caín ponían todas las expectativas y querían hacerlo portar bien, ponían fuerza, fuerza, fuerza y fuerza. Y eso en Caín fue... Y en Abel, vanidad, era vapor. ¿Qué daño le causamos a nuestros hijos cuando tenemos demasiadas expectativas en ellos? ¿Qué daño causamos muchas veces cuando no nos damos cuenta que si hay algo que necesitan nuestros hijos, hay una sola cosa, es sentirse amados? Y a veces sí, para que ellos se sientan amados hay que ser firmes. Y otras veces hay que ser laxo en algunas cosas. En lo importante hay que ser firme y en lo que no es tan importante hay que dejar que ellos desarrollen su voluntad. Pero el gran problema es que nosotros generalmente en lo que no es importante nos ponemos firmes y en lo que es más importante dejamos que hagan. Y Adán y Eva eran sinceros, ellos querían pero cometieron errores. Y esos errores después repercutieron en la vida de sus hijos. Uno que quizás por ahí no se sentía que habían puesto demasiado en él, Abel, era el que... Caín era el de los talentos, el que era el Mesías, el posible Mesías. Y eso trajo sus consecuencias. Y cuando veamos el Génesis vamos a ver que la familia es algo muy importante y vamos a ver cómo se equivocaron los grandes patriarcas con sus hijos, que eso tuvo repercusiones en la familia. Pero lo bueno es que hay un Dios de amor que
no importa cuánto se hayan equivocado con nosotros o nosotros nos equivoquemos con nuestros hijos, Él puede sacar historias hermosas si es que nosotros hacemos de Él el centro. Y por eso sigue diciendo el pasaje, Génesis 4:2 dice, Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. ¿Por qué Abel criaba ovejas? Yo tengo esto, no lo dice el pasaje, pero creo tener una conclusión. Yo creo que Abel criaba ovejas, era como la fábrica de ropa. O sea, Abel criaba ovejas para los vestidos que tenían que usar. Y Caín dice que se dedicó a trabajar la tierra. O sea, que cada vez que Adán y Eva, Abel, tenían que comer, ¿a quién le tenían que pedir comida? A Caín. Y eso hacía que Caín tuviera más poder que nadie, porque las ovejas eran bastante fuertes en esa época, y cada vez que se tenían que vestir, no tenían que ir todos los días a pedir vestidos a Abel. Y eso hacía que Caín tuviera más importancia dentro de esta familia. Pero entonces pasó que dice, en el versículo 3, dice, tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su gracia. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Y acá hay algo que voy a destacar y que me gustaría que ustedes lo analicen conmigo, y no tienen que estar de acuerdo tampoco. Pero acá no dice que Dios le pidió ofrenda a ellos. En ningún lado dice que Dios le pidió una ofrenda. Lo que dice es que Caín y Abel ofrecieron ofrenda. Es más, generalmente el pecado hace que nosotros querramos ofrecerle algo a Dios. Y nosotros esto ya lo estudiamos bastante, y especialmente en la pandemia, estudiamos que la religión verdadera no se trata de las ofrendas que nosotros le damos a Dios, sino que se trata de ¿qué? De aceptar la ofrenda que Dios nos da a nosotros. Pero el pecado, como nos sentimos, pensamos que Dios es malo, que perdimos la salvación cuando pecamos, que Dios ya no nos da más salvación, entonces nosotros queremos dar la salvación a Dios por medio de una ofrenda, y queremos darle una ofrenda a Dios para que Dios me bendiga. Ese concepto es ajeno al mensaje de la Biblia, porque la Biblia dice que nosotros no necesitamos darle ofrenda a Dios. Es Dios que nos da una ofrenda para cambiarnos a nosotros, y no somos nosotros los que le damos una ofrenda a Dios para que Dios nos acepte. O sea, cuando Adán y Eva pecaron, no se perdieron. Cuando Adán y Eva pecaron, simplemente se enfermaron. Pero la salvación ya estaba en ellos, porque Dios había prometido, había creado un plan de salvación desde la eternidad. Y el Cordero ya había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. El pecado lo que hizo fue hacernos creer que porque pecamos perdimos el favor de Dios. Nunca perdimos el favor de Dios. Es como que tú digas, si eres un ser humano, que porque tu hijo se equivoca, entonces pierde tu favor. No. Tu hijo va a seguir siendo hijo por más que se equivoque y se reequivoque. Y no puede ser que Dios sea, o mejor dicho, no puede ser que nosotros seamos más buenos que Dios. Y que Dios diga, se equivocaron, comieron una fruta, perdieron todo. Sí, cuando comieron la fruta, entró la enfermedad del pecado, y ahora había que solucionar eso en el hombre. Pero ¿cómo se solucionaba la enfermedad del pecado en el hombre? Simplemente Dios tenía, ahora sí, respetando la libertad del hombre, porque el hombre había decidido separarse de Dios, la manera de solucionar ese problema de pecado era revelándose al hombre como Dios realmente era. Y es por eso que Dios no le estaba pidiendo una ofrenda. Y acá en el hebreo se nota bien, dice, el Señor miró con agrado ¿a quién? No dice a la ofrenda de Abel, sino ¿a quién? A Abel y a su ofrenda. Dios no era porque uno presentó fruta y el otro presentó cordero que Dios lo rechazó, sino era la actitud que tenía cada uno, que era lo que Dios estaba mirando. Y acá aparece la justicia injusta. Acá aparece justamente, esto fue lo que generó este sermón que mi hija me dijo, papá, pero Dios fue injusto. ¿Por qué no le aceptó la fruta a Caín? Si Caín quería ofrecerle fruta, ¿por qué no le aceptó?
Y entonces nosotros generalmente respondemos, no, porque Dios pedía un cordero. ¿Dónde dice ahí que Dios pedía un cordero? Y vuelvo a repetir, el concepto de dar ofrendas a Dios para que Dios nos bendiga, ese es un concepto pagano. Es Dios el que da la ofrenda a nosotros para que nosotros cambiemos. Es Dios el que toma la iniciativa. En nosotros no hay nada bueno. No podemos darle nada a Dios. Y es más, en todo el Antiguo Testamento dice eso, pero parece que no lo queremos entender. Y después lo muestra Jesús en su vida. Que Dios dice, ¿qué me pueden dar a mí ustedes que yo necesite? Ustedes son los que necesitan. Yo soy el que tengo que darles la ofrenda a ustedes. Pero nosotros pensamos que tenemos algo para darle a Dios. Y decimos, si le damos, Él me va a bendecir. Si le damos, Él va a estar contento. Y entonces cuando nosotros tenemos que Dios, pensamos que hemos perdido la salvación porque pecamos, entonces quiere decir que tenemos que ganar la salvación. Entonces quiere decir que Dios me ama condicionalmente. Y no hay nada más tóxico para la psicología humana que sentirnos amados con condiciones. Cuando nosotros sentimos que nos aman si hacemos esto o lo otro, eso pone una carga en nosotros que la llevamos por toda la vida. Y nosotros muchas veces arrastramos esa percepción del amor de nuestros padres, que a veces hemos sentido que nuestros padres nos amaban si nos portábamos bien o si cumplíamos con sus expectativas. Y el día que ya no podíamos, que nuestros padres no nos podían aplaudir, entonces nos sentíamos mal porque sentíamos que habíamos fracasado. Eso nos daba tanta inseguridad y al final eso lo vamos transmitiendo también. Queremos agradar a todo el mundo. Las personas que crecimos o que crecieron así quieren después agradar a todo el mundo. Y viven para agradar y nunca se sienten satisfechas porque siempre sienten que algo les falta. Por eso Dios no puede amarnos condicionalmente. Por eso la Biblia dice que Dios te ama y me ama a mí a pesar de. Y por eso, a pesar de que pecamos, Dios ya había creado un plan de salvación y la salvación ya estaba asegurada. Ahora, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es la predicación? La predicación no es decirle, acepta a Jesús para que te salves, sino es decir, la predicación es decir, tú ya tienes a Jesús y ya tienes la salvación, solamente tienes que creerlo. Porque si no lo crees, no te beneficias de eso. Pero si lo crees, entonces ahora sí estás en conexión con la realidad. Allí dice que el Señor miró con agrado a Abel, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. ¿Qué quiere decir? ¿Que Caín vio que Dios lo miraba desde el cielo así con desagrado? No. Caín sentía de que Dios estaba ofendido con él. ¿Y por qué sentía Caín que Dios estaba ofendido con él? Porque Caín no quería acercarse a Dios. Ahí dicen las palabras, dice que Dios no vio como un agrado. Ahora, para entender por qué Dios rechazó a Caín y a su ofrenda, tenemos que ver en la Biblia qué es lo que hace que Dios rechace, entre comillas, porque Dios no rechaza a nadie, pero qué es lo que hace que sea imposible que Dios se relacione con alguien. ¿Qué es lo que hace que haga imposible una relación de un ser humano con Dios? ¿Qué es? ¿Por qué Dios no aceptó a Caín? Proverbios 16:5 dice, abominable es para Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune.
Bueno, cuando leemos la letra de la Biblia decimos, ves, a Dios le va a castigar al altivo corazón. No, no está. La letra dice eso. Lo que está diciendo es que no es que Dios abomina al que es altivo de corazón, sino lo que está diciendo es que Dios no se puede relacionar con aquel que tiene el corazón altivo, que no se deja relacionar con él. Ciertamente no queda impune porque el que es orgulloso va a cosechar el resultado de su orgullo. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es inseguridad, que se manifiesta en soberbia cuando esa persona insegura encontró algo superficial que le da seguridad que no es Dios. Supónganse, yo soy un inseguro tremendo, quizás, pero descubrí que juego bien al fútbol. Entonces comienzo a practicar y empiezo a destacarme, y cuando empiezo a destacarme, me empiezo a poner mi seguridad en mi habilidad de jugar al fútbol. Y entonces, esa habilidad de jugar al fútbol que tapa mi inseguridad y que me hace sentir seguro, yo empiezo entonces después a discriminar al que no juega tan bien y a sentirme superior al que no juega tan bien. Y yo llego a ser quizás el mejor jugador del mundo, pero la gran crisis viene cuando me quiebro una pierna. Porque ahora ya no puedo, ¿qué? Ya no puedo jugar al fútbol y entonces ya me siento inseguro, porque puse mi seguridad en una habilidad, pero no puse mi seguridad en la relación que todo ser humano tiene que tener con Dios y que realmente es el corte de esa relación que provoca la inseguridad que me hace buscar algo seguro que no es Dios. ¿Se entiende? Y por eso el orgullo es inseguridad. Toda persona que ustedes vean soberbia es una persona que encontró seguridad en algo que no es Dios. Y cuando tú encuentras seguridad en algo que no es Dios, te empiezas a comparar con la gente y empiezas a minimizar a la gente que no tiene lo mismo que tú tienes. Es medio complejo esto. Es que los seres humanos somos complejos. Los seres humanos, el pecado nos ha hecho complejos. El plan de Dios es muy simple. Es cambiar todo lo que complicó el pecado a hacerlo simple. Por eso Eclesiastés dice, Dios hizo al hombre sencillo, lo hizo simple, y el hombre se buscó muchas complicaciones, porque el pecado trae complicaciones. Apocalipsis 3:14 al 17 dice, conozco tus obras, hablándole a la iglesia de la Odisea. Sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras uno o lo otro. Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dice, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. En otras palabras dice, yo me quiero relacionar contigo, pero tu orgullo no me permite. Isaías 57:15 dice, porque lo dice el alto y excelso, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. En otras palabras, Dios dice, yo me puedo relacionar solamente con aquel que siente necesidad, con aquel que reconoce que el corte en la relación conmigo provocó una necesidad en su corazón. Si tú no sientes necesidad de Dios en tu corazón, Dios te ama. Dios está desesperado por relacionarse contigo. Pero Él no puede hacer nada hasta que tú le reconozcas que esa necesidad que tú estás buscando llenarla con tu trabajo, con tu familia quizás, con tus hijos, con el dinero, con el deporte, con el entretenimiento, con el vicio. Hasta que tú no reconozcas y quieras que Dios llene ese vacío, Dios no puede hacer nada. Y el pecado te engaña y te hace pensar que lo que necesitas realmente es más dinero. Y no, tú necesitas a Dios.
Y el pecado te engaña porque te hace pensar que necesitas divertirte. No, lo que tú necesitas es llenar ese vacío con Dios. Y hasta que no lo llenes con Dios, no lo llenarás con nada. Y por eso Dios no puede, aunque quiere, ¿sí? Porque Él no hace nada por la fuerza. Si quiere, Él podría violar tu voluntad y meterse en tu vida. Pero Él te llama, te invita, te sigue, hasta que tú cedas. Mateo 5:3 dice, dichosos los que, los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que sienten necesidad, los que quieren llenar ese vacío que generó la separación de Dios, lo quieren llenar con Dios y no con otra cosa. Es más, hay gente que llena ese vacío con la iglesia. Y quítenle a una persona la iglesia y se vuelven locos. Las personas que hemos llenado el vacío con la iglesia. Las personas que han llenado el vacío con un cargo. No. O sea, sí, puede ser doloroso que por ahí me quede sin iglesia, como la pandemia o lo que sea, pero no puede hacer eso quitarme mi felicidad. Y si me la quitó, quiere decir entonces que mi seguridad no estaba en Dios. Abel presenta una ofrenda a Dios a partir de su necesidad. Les hago una pregunta. ¿De qué tenía necesidad Abel? Abel tenía una necesidad real. ¿Cuál era la necesidad? Sí, perfecto. Pero había una necesidad más material. ¿Por qué se hizo el primer sacrificio? ¿Para qué? Para vestir a Adán y Eva. Y si el primer sacrificio fue que no se propósito, el segundo sacrificio, ¿con qué propósito tiene que ser? Con el mismo. Entonces Abel necesitaba ropa y en esa necesidad fue, pero entonces ahí recordó a Abel que eso tenía todo un simbolismo. Él tenía que matar al animal para vestirse y él tenía que matarlo porque el pecado había creado esta necesidad de ropa. Si no, no habría necesidad de ropa. Pero él, al matar al animal, entonces estaba profetizando lo que iba a pasar con la solución que Dios traería. ¿Quién iba a matar a Jesús? ¿Quién? ¿Dios? Nosotros. Pero Dios, de esa maldición que nosotros provocamos, ¿qué sacó? Vestimentas para nosotros. Y por eso Abel lo que estaba haciendo era simplemente algo que representaba lo que iba a pasar, en una profecía eso. Y él después con eso se vestía. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Y por ella recibió testimonio de ser justo. Pues Dios aceptó su ofrenda. Por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. ¿Qué creyó Abel? En la justicia injusta de Dios. De que Dios, a pesar de ser el pecador, estaba dispuesto a vestirlo y gracias a lo que Dios había hecho, él podía relacionarse con Dios a pesar de ser pecador. Caín presenta a Dios una ofrenda desde su enojo, inseguridad e incredulidad. Abel presenta lo que presentó, pero con una actitud de ganar la bendición de Dios, porque Caín pensaba que tenía que darle algo a Dios para que lo bendiga. Y por eso se enoja con Abel, porque piensa que Dios acepta la ofrenda de Abel. Pero ¿cómo sabe Caín que Dios acepta la ofrenda de Abel? ¿Y cómo sabe que Dios rechazó su ofrenda? Porque Caín, cuando da su ofrenda, como él quería recibir algo de Dios, como él le estaba dando esa ofrenda para recibir una bendición de Dios, no sentía paz. No tenía ánimo. ¿Vieron a veces cuando venimos acá a la iglesia que salimos libres?
¿Por qué? Porque reconocimos el amor de Dios y nos damos cuenta que a pesar de ser pecadores, Dios nos sigue amando. Y cuando creemos eso trae paz a nuestra alma. Pero la persona que piensa que tiene que ganar el amor de Dios es una persona que vive amargada. Es una persona que quiere hacer el bien, pero no tiene ganas de hacerlo, pero lo hace para poder ganar el favor de Dios. Y eso era lo que le pasaba a Caín. Y puede ser lo que nos pase a muchas personas. Y ya vamos a ver eso un poquito más adelante. Si tú eres una persona que no ha encontrado felicidad, eres una persona que en la religión no has encontrado paz, tú eres un Caín. Y Caín no era un degenerado. Caín adoraba al mismo Dios que Abel. Pero con una diferencia. Caín pensaba que tenía que ganar el favor de Dios y Abel adoraba a Dios desde su necesidad, sabiendo de que Dios ya lo había perdonado. Aceptando la justicia injusta de Dios. Que no le necesito dar nada a Dios para que Dios me acepte. En cambio Caín no, dice, ¿cómo? Yo le doy esto a Dios y Él no me acepta y aquel le da. Y Abel, a mi criterio, no le estaba dando nada a Dios. Era que estaba con un símbolo representando lo que Dios le iba a dar a él. ¿Dónde está Jesús en este relato? ¿Dónde está? Se enoja Caín. Está irado. ¿Y dónde está Jesús? Fíjense que lo primero que hace Dios es hablar con Caín. No va y habla con Abel. Es más, Abel no necesitaba porque él tenía buena comunión con Dios. Pero Dios habla con Caín. Y en Génesis 4, 6 al 7 dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado, Caín? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. ¿Qué quería decir Dios con esto acercándose a Caín? Jesús sale a Caín como a buscar la oveja perdida, como a buscar la dracma que se perdió, como a buscar a la samaritana. O sea, acá vemos, en este pasaje comenzamos a ver el Evangelio. Comenzamos a ver que Dios no está esperando que el pecador se arrepienta, sino que Él sale a buscar al pecador para hablar con él, dialogar con él y convencerlo de que él todavía tiene oportunidad. ¿Qué quiere decir este pasaje? ¿Por qué andas cabizbajo? ¿Y por qué andaba cabizbajo? Porque Caín no quería aceptar la justicia injusta de Dios. Y se enojaba con Dios por lo que Dios hacía. Y entonces dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Había algo que Caín estaba haciendo que no era bueno. Y que Caín lo sabía. Y entonces, como él estaba en desarmonía con Dios, ¿cómo lo veía a Dios? Lo veía enojado. Y como veía enojado a Dios, él andaba enojado. Porque cada uno anda como ve a Dios. Tú te comportas con la gente como tú ves a Dios. ¿Qué es? Y si tú tienes un Dios enojado en tu mente, ¿cómo vas a estar con la gente? Enojada. Si tú tienes un Dios criticón, ¿cómo vas a ser con la gente? Criticón. Y alguien puede decir, pero yo nunca siento que Dios me criticó. La culpa es justamente sentir que Dios me está criticando. Y Dios no te está criticando. Pero la culpa es sentir eso. Y por eso le dice Dios a Caín, dice, si haces lo malo, el pecado está a la puerta. Si haces lo malo, el pecado te nubla más la mente y te hace parecer que yo estoy enojado contigo cuando yo te amo. Cuando yo te perdono, cuando no necesitas hacer nada para que yo te perdone. Pero el pecado cuando te toma, cuando tú no quieres dejarte tomar por mí, entonces el pecado te sigue dominando. Pero entonces Dios después dice, no obstante, tú puedes dominarlo. Y cuando leemos esto, pensamos, con fuerza de voluntad yo puedo dominar el pecado. No, lo que Dios le está diciendo es que tú puedes dominar el pecado, pero no le está diciendo cómo. Hay una sola manera de dominar el pecado. ¿Cómo? Rindiéndome a Jesús. Reconectándome. Esa relación que perdieron Adán y Eva, cuando yo me reconecto con Dios, nuevamente comienza el poder interior en mi mente, en mí. ¿Y cómo comienza ese poder? Porque cuando me reconecto con Dios hay un cambio en mi mente y comienzo a ver a Dios nuevamente de la manera que realmente es y no de la manera que me engaña el pecado acerca de Dios.
Juan 3, 11 a 12 dice, y este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano eran justas. Y acá comienzan los dos principios de la religión que rigen hasta hoy. Quiero repetirles, Caín no era un degenerado. No era un degenerado Caín. Caín era un adorador de Dios. Y Caín representa a muchos cristianos de hoy en día que llenamos las iglesias. Y Abel también era un adorador de Dios, con una diferencia. Caín era alguien que pensaba que tenía que darle algo a Dios. Y por eso, ahí nos dice, cuando veía a Abel en paz, le daba envidia y quiso matar a Abel. Y fíjense lo que dice esta cita. Caín y Abel representan dos clases de personas. Caín, que mató a su hermano Abel, representa a los impíos que tendrían envidia de los justos y los odiarían porque serían mejores que ellos. Sentirían celos de los justos y los perseguirían y los matarían porque sus buenas obras condenarían su conducta pecaminosa. Y cuando leemos esto, impíos, nos imaginamos drogadictos, fornicarios. No, acá impíos puede ser una persona que haya nacido en la iglesia, que haya sido de cuarta generación de una denominación, que tenga como parientes a profetas y lo que sea, y esa persona puede ser una impía. Si una persona no aceptó la gracia de Dios o la justicia de Dios injusta por fe, sabiendo que no puedo dar nada para Dios y que Dios me ama a pesar de, esas personas se transforman en impías. Porque toda persona que no tiene paz con Dios comienza a tener problemas con las personas que tiene alrededor. Y acá nos dice claramente, los impíos tienen envidia de los justos y los odiarán porque serían mejores que ellos. Tienen envidia de la paz y la alegría que tienen los justos. Porque el impío dice, no puede ser. O sea, ¿cómo? Yo adoro al mismo Dios. Yo voy a la misma iglesia y esta persona parece tan alegre. Y yo, que estoy cumpliendo, no siento paz. Hay dos clases de cristianos. Están los fieles a Jesús, que tienen paz, y están los legalistas, que son unos amargados. Ustedes no van a ver un legalista que no sea un amargado o que no tenga brotes de amargura. Es una ley, ¿eh? Es una ley. Y por eso en las iglesias, en la mayoría de las iglesias, la gente está tan amargada. Porque las iglesias están llenas de legalistas. Pero el problema es que del legalista, siempre donde hay un legalista, da a luz a un libertino. Los hijos de los legalistas no soportan más y se transforman en libertinos porque no quieren saber nada con esa camisa de fuerza que le pusieron y dicen, yo ya no quiero saber nada. Entonces, cada vez que ustedes vean una iglesia legalista, en la próxima generación va a ser una iglesia libertina. Es una ley, y analícenlo. Y por los legalistas que siempre están diciendo los libertinos no se dan cuenta que ellos los dieron a luz. Esto era lo que pasaba en la época de Jesús. Estaban los saduceos, que eran los libertinos, y los fariseos, que eran los legalistas. Lo que llamamos ahora, y vamos a ponerlo ahora, ven una iglesia conservadora que tanto odia a los liberales. La próxima generación, esa iglesia va a tener un montón de hijos liberales que quizás ni vayan a la iglesia, o si van a la iglesia van a crear una iglesia liberal o libertina. Pero ser conservador, Dios no nos pide ser conservadores o liberales. Dios no lo que nos pide es que seamos fieles a Jesús y punto. Eso de que soy conservador, yo soy conservador.
Y estoy orgulloso por serlo. Bueno, estar orgulloso por serlo, eres un Caín. Estás dando una ofrenda, piensas que por tu manera de hacer, que si no aplaudo en la iglesia, si aplaudo, si me pongo corbata, si no me pongo, con todas esas cosas ganas el favor de Dios. Estás equivocado y por eso vives amargado. Porque el conservador o el fariseo, como piensa que tiene que darle a Dios para que Dios lo acepte, él piensa también que tiene que exigirle a todos los que están alrededor de él que haga lo que él piensa que es correcto para que Dios los acepte también. Y se transforman en controladores de otras personas. Y después están los liberales o libertinos, o como le quieran llamar, que no les interesa Jesús ni nada. Lo que quieren es ser libres en su manera de pensar. Pero como el pecado también los engaña, entonces para ellos libertad es hacer lo que se me antoja. Lo importante es que yo esté alegre y punto. Y para lograr la alegría, como Dios quiere que esté alegre, yo voy a hacer lo que se me antoja. No, está bien, hazlo, pero vas a recibir las consecuencias de eso. No, Dios no te va a castigar. Vas a ir recibiendo las consecuencias de ese desorden que te provoca el pecado. Tanto liberales como conservadores son personas fanáticas. Los liberales dicen, yo tengo mente amplia. Sí, pero guarda que llegues a pensar diferente a su mente amplia, porque te acuchilla. Y el conservador, como se cree que él es el único fiel a Dios y que todos los demás son impíos, y que él ya tiene la salvación asegurada por lo que está haciendo con Dios, y como él lo hace, pero no tiene ganas de hacerlo, pero como quiere salvarse, entonces lo hace por obligación, siente mucha envidia. No envidia, mucho odio con los liberales, pero siente mucha envidia con los fieles a Jesús, porque él no tiene la paz que tiene alguien que es fiel a Jesús. Los liberales y los conservadores se caracterizan por calumniar, perseguir e imponer. Esa es la característica tanto de liberales como de conservadores. Y esta es una iglesia conservadora. Están todos. Ustedes entran a esas iglesias y es realmente, hay que cortar el aire con un cuchillo, porque es terrible. Parece que todos están tomando limón todo el tiempo. Y se respira, no es esto, se respira. Y entonces en la iglesia conservadora no soportan a otro que no sea conservador. Tienen que ser todos conservadores. Y después tienen la iglesia liberal. Todos tienen que ser liberales. Y todos tienen que ser divertidos, todos tienen que entretener, todos tienen que hacer lo que les gusta sin ningún tipo de restricción. Y no van a aceptar un conservador dentro de esa iglesia. Pobre el conservador que entra en una iglesia de liberales. Lo matan. Lo matan dentro de su mente amplia. ¿Quién es fiel a Jesús? Las características de alguien que ha sido fiel a Jesús es que ha conocido a Dios a través de Jesús. No tiene un Dios diferente al que mostró Jesús. Cuando yo conozco a Dios a través de Jesús, eso transforma nuestra vida. La persona que es fiel a Jesús crece en fidelidad y es transformado. No es que, Cristo me ama y así voy a quedar para siempre. No, Cristo me ama y Cristo quiere lo mejor. Y yo sé que soy pecador y yo sé que el que está en Cristo quiere reflejarlo cada vez más, quiere ser cada vez más leal a Él, quiere ser fiel en todo. Porque Cristo le dio todo sin haber hecho nada. Porque ha sentido que Cristo lo ama a pesar de, y no necesita hacer nada para ganar el favor de Cristo, porque Cristo lo amaba mientras estaba metido en el pecado más grave. Todavía Cristo estaba allí, lo amaba y había salido a buscarlo. El fiel a Jesús cree en la transformación de otros. ¿Saben por qué cree en la transformación de otros? Porque Él fue transformado. Todos nacemos en el mundo, hermano. Todos nacemos en el mundo y todos necesitamos conversión. Es más, a veces es una maldición nacer en una iglesia.
Porque el ateo tan siquiera tiene que aceptar un Dios que no conoció. Pero nosotros los que venimos a una iglesia tenemos que desechar el Dios errado que nos enseñaron a hacernos ateos de esas ideas de Dios y recién encontrarnos con el Dios verdadero que muestra Jesús. Y por eso quizás Jesús a los ateos le diría, estás más cerca del reino que quizás a otros. El fiel a Jesús se distingue porque ama como Jesús. Esa es la característica, no hay otra. El fiel a Jesús ama. Es firme en Jesús a pesar de las presiones. Y el fiel a Jesús es amigo y no persigue ni calumnia. ¿Cómo es la iglesia para el fiel a Jesús? En la iglesia del fiel a Jesús puede haber liberales, puede haber conservadores. Pero como ellos saben que ellos han sido rescatados, porque en un momento fueron liberales o en otro momento fueron conservadores, entonces ellos saben que Dios los ha transformado, entonces ellos ahora se dan cuenta que pueden contagiar a otro y no están queriendo que se vayan de la iglesia los liberales o los conservadores, sino que quieren levantar a Cristo en su iglesia para que su iglesia sea reformada y transformada. Y saben que hay poder en Cristo porque el poder de Cristo los transformó a ellos. Pero aquella persona que todavía no ha sido transformada por Cristo no quiere personas diferentes dentro de la iglesia. No quiere personas porque no creen en Dios. Creen en una iglesia, creen en una tradición y creen que solamente aquellos que se portaron bien y que ofrecieron buena fruta son aquellos que pueden ser aceptados por Dios. Son los Caínes que están dentro de la iglesia. La iglesia fiel se va transformando por contagio, no por imposición, no por manuales, no por pólizas, es por amor. En las iglesias fieles no se controla a nadie, pero eso no quiere decir que no se predica la verdad. Eso no quiere decir que todo está bien. No, cada uno por medio del Espíritu va a tener que saber qué está mal y qué está bien. Porque todos tenemos la Biblia, todos tenemos una mente y a todos se nos ha dado el Espíritu para que cada uno piense individualmente. El gran problema surge que aquellos liberales y conservadores que no aceptaron el contagio de Jesús, esto es una ley, se la van a agarrar con el fiel a Jesús. Porque tanto liberales como conservadores van a envidiar, como decía la cita que leímos, van a envidiar aquel que está viviendo en Cristo, en la libertad de Cristo. No van a soportar, como ellos no quieren entregarse, no soportan el ejemplo de alguien que es fiel a Jesús. Y ellos dudan. Y como dudan, quieren probarlo al que es fiel a Jesús hasta ver cuán real es la experiencia que tiene con Jesús. Porque no creen. Jesús salió a buscar a Caín. Y ya voy a ir terminando, se me hizo largo también este sermón. Pero fíjense que la injusticia de Dios, lo que pasa después, dice, el Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Oh, me olvidé el otro versículo, que era la parte principal. Bueno, ustedes ya saben qué pasó, no, o no saben. Caín invitó a Abel al campo y allí lo mató. Porque los caínes siempre actúan por detrás. Siempre están calumniando y no se animan a hacer las cosas enfrente. Entonces lo invitó al campo y allí lo mató. Ahora lo interesante es que ¿quién sale al encuentro de quién? Dios sale al encuentro de Caín. Y el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, le respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Cuando una persona está descomprometida con el dolor de otro, esa persona está en pecado. No está en pecado el que se viste mal, que también puede ser, no sé. No está en pecado el que fuma, que está re mal fumar porque nos hace mal. El que está en pecado es aquel que no se sensibiliza con el dolor de su hermano. Ese es el mensaje de la Biblia. Las denominaciones lo hemos hecho muy superficial al mensaje.
Porque hemos creado una religión que nos permite seguir odiando, pensando que adoramos a Dios. Y sigue Dios hablando con Caín y le dice: ¿qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano me reclama justicia. En otras palabras, la justicia del hombre pide algo. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando la cultives la tierra, no te dará sus frutas, y en el mundo serás un fugitivo y errante. Y alguien cuando lee esto parece como que Dios le está maldiciendo. No, Dios le está diciendo el resultado de lo que hizo. Hay algo que dice la Biblia, que hay una empatía entre el lugar donde nosotros habitamos y lo que hacemos. Y cuando nosotros estamos en un lugar, por ejemplo en nuestras casas, y estamos haciendo cosas malas, nosotros estamos contaminando ese lugar. Y ese lugar se contamina de tal manera que la gente ya no es feliz. Y lo mismo pasa cuando le dice: en el mundo serás un fugitivo y errante, porque había hecho algo que lo había hecho así, era el resultado. Por ejemplo, si ustedes saben, por ejemplo, acá lo veo a Yori, que está sentado justo a mí, adelante mío, perdóname Yori, supónganse que ustedes corroboran que ayer Yori asesinó a alguien y que es un asesino en serie. Perdóname Yori. ¿Cómo estarían los que están sentados al lado de él? Nadie estaría sentado. Si supieran eso, lo dejarían solo, porque eso es lo que produce el pecado. No es que Dios está mandándole a Caín y le dice: ahora te voy a dejar solo. No, le está diciendo lo que va a pasar. Todo el mundo se enteró que mató a su hermano y ahora nadie va a querer estar con él. Pero Dios le dice: mira, pide justicia, pero quiero decirte que yo vengo acá a buscarte. Yo quiero que tú te salves. No quiero que te pierdas, y por eso vengo a dialogar contigo. Vengo a darte mi amor. Quiero que sepas que todavía estás salvo, pero tienes que creerlo. Y entonces Caín hace lo que hacemos nosotros: se victimiza. Este castigo es más de lo que puedo soportar, dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro. ¿Quién lo condenó al destierro? Pero el pecado que le hacía ver a Caín, que Dios lo condenaba. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. O sea, miren, Caín quería estar en la presencia de Dios. Caín quería estar en la iglesia. No estamos acá hablando de un degenerado. Estamos hablando de alguien que quería ganar el favor de Dios y que estaba adorando a Dios. Caín era un conservador, quiero decirles, porque a los conservadores les encanta matar, y son los que más matan con la lengua. Era un conservador, pero ustedes después ven, los hijos de Caín fueron todos libertinos. Pero no fue que Caín le dijo: ahora hagan lo que quieran. No, Caín quería por la fuerza lograr que se porten bien. Y dio una generación de libertinos como resultado. Porque eso es lo que hacen los conservadores. Entonces Caín le dice: hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. Y fíjense lo que hace Dios. No, al contrario, respondió el Señor: el que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor puso una marca en Caín para que no lo matara cualquiera que lo encontrara. Yo, Caín, te amo, te voy a poner una marca. Ahora les hago una pregunta. Acá viene la justicia injusta de Dios. ¿Por qué no le puso esa marca a Abel? Si Abel estaba con él. No tengo respuesta. Yo lo que sí sé es que Dios también amaba a Caín y le dio vida para que Caín se arrepienta. Pero Caín, ¿qué decidió? Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. Cuando Abel hizo el sacrificio para vestirse, ese sacrificio era una profecía. Toda persona que ama va a recibir la agresión
de aquellos que no quieren entregarse a Dios. Y Abel quizás tenía una noción de lo que iba a pasar en el futuro, que Dios iba a mandar a su hijo a esta tierra para salvarnos, y a pesar de que Dios mandó a su hijo a los suyos no lo reconocieron. Y no solamente que no lo reconocieron, sino que lo llevaron a la muerte. No fue que Dios pedía una muerte, sino que Dios sabía que cuando mandara a su hijo a este mundo de pecado, los pecadores, como tenemos tergiversada la idea de Dios, íbamos a querer matar al hijo. Pero Dios sabía que si Él daba a su hijo y mostraba la revelación de lo que era Él aquí en esta tierra, por más que lo matáramos, de allí Él iba a sacar vida y bendición para todos nosotros. Abel, con ese sacrificio, hizo una profecía, pero no sé si él se imaginaba que él se iba a identificar tanto con Dios que iba a anticipar lo que Dios sufriría cuando mandara aquí a su hijo. Y la Biblia dice, y Jesús lo dijo, que desde Abel en adelante el reino de Dios sufre violencia. Y la violencia que sufren el reino de Dios no está por los que no adoran a Dios, sino que viene por aquellos que adoran a un Dios equivocado. Pero si tú y yo hemos descubierto quién es Dios a través de Jesús, tenemos que estar dispuestos a ir hasta la muerte en manos de aquellos que dicen adorar a Dios y amarlos, porque si Dios nos transformó a nosotros, también puede transformarlos a ellos. Que Dios te bendiga. Tenemos un milagro esta mañana porque tenemos una entrega de un alma más que decidió elegir por Jesús. Y a veces, quizás nosotros no lo sepamos, pero la Biblia me dice que hay mucho más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no se hacen. O sea, en el cielo ahora mismo debe haber una fiesta por eso. Y ese es nuestro ministerio. Ojalá nos convirtamos en evangelio vivo y ardiente para su nombre. Amén. Estoy acá con Jonathan y Catherine, que pueden sentarse un poquito, que esta mañana dedicaron a su nena al Señor. Ellos tienen 2 nenas, Camila, que es la que dedicaron, y Eiviana. Y es muy lindo, hermanos, cómo Dios hace las cosas, porque Jonathan me decía que él comenzó a conectarse con Forest City en la pandemia. Ellos vivían en Massachusetts, él era policía, y mientras estaba haciendo las guardias y los turnos, empezó a escuchar Forest City y según lo que él dice, el mensaje de la palabra le transformó la vida. Y ellos después decidieron venir a vivir aquí a Orlando, pero no sabían que estaban cerca de Forest City. Y un día descubrieron y empezaron a venir. Y eso fue hace 2 años más o menos. Yo tuve la oportunidad de ir un sábado, ir a verlos a la casa, charlamos, oramos allí, pero yo les decía a ellos que yo me olvido de las caras muy fácil. Y yo no sabía después qué había pasado de la vida de ellos. Pero resulta que ellos habían seguido viniendo a la iglesia y siguieron creciendo en el Señor, porque cuando recibimos el mensaje del Señor, Dios va haciendo la obra. Los seres humanos somos importantes, pero Dios va trabajando directamente con la persona. Y así trabajó con Jonathan y con Catherine, y hoy, el último servicio del año, ellos pasaron al llamado y dijeron: es nuestro tiempo ya. Y ahora van a dar este testimonio público porque Dios ya los ha bautizado con el Espíritu Santo. Por eso te voy a pedir que te acerques. Querido Señor, aquí está Jonathan. Él quiere dar su testimonio público de que acepta la justicia injusta, que él sabe que él no merece nada, pero tu justicia se aplica en él, justificándole y confirmándole la salvación que ya le diste desde antes de la fundación del mundo. Te pido que lo uses, que lo llenes de tus dones y que él pueda vivir libre en el Espíritu
y educar a sus hijas en el amor de Jesús. Esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Querida Catherine, estás tomando esta decisión porque Dios te puso en el corazón, pero también porque quieres acompañar a tu esposo. Y también quieres recibir el Espíritu Santo para criar a tus hijas en el amor de Jesús. Y por eso en esta mañana recibirás los dones del Espíritu, que te ayudarán a construir tu hogar, a poder tener paz y seguridad en Jesús. Y por eso en esta mañana, como ministro del Evangelio, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Aleluya! Quédense acá. Terminamos con una oración. Querido Señor, gracias por Jonathan y Catherine. Gracias por este testimonio. Y Señor, si en esta mañana hay alguien aquí, así como Jonathan y Catherine, que en un momento dijeron ya es la hora, te pido, Señor, que despiertes esa decisión y que esas personas también puedan dar su paso aquí en las aguas bautismales, dando testimonio de que aceptan la justicia injusta y que están dispuestos a vivir por un Dios que nos ama tanto. Gracias, Señor, y esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, nos seguimos viendo y que la gracia y la paz del Señor los acompañe.